Y nuestra habitual columna Mente y Comunicación por el doctor Adolfo García. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buen día. Ya te voy a presentar, por supuesto, pero primero te saludo. Muy bien, ¿cómo andas, Daniel? Veniste acompañado. Vine acompañado, sí. Alguna vez lo trajimos a Alan, ¿no? Como sí, digamos que está en la línea. Está trayendo las generaciones, está me parece. Línea, claro. Hoy nos acompaña mi padre, así que bueno, es el responsable de todo lo que salga mal acá, ¿no? Bueno, no, lo bueno que nos dijo, vamos a ir como un asado al cárcel, ¿no? Sí, yo me emocioné y yo le traje sanguchito dentro del estudio. Bueno, vamos a la columna. Para comentar, ya la gente lo sabe, Adolfo García es doctor en letras, especialidad neurolingüística, realizó estudios postdoctorales sobre neurocognición y bilingüismo. Es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y Fundación INECO, investigador del CONICET y profesor de neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy tenemos un tema que primero vamos a explicar qué es. La afasia, que se produce por ciertas razones, incluso accidentes cerebrales, ¿no? Cerebrovasculares. ¿Qué es la afasia? ¿Qué es la afasia, no? Mira, lo primero que voy a decir es que afasia de por sí ya es un término tramposo, en dos sentidos. Primero, porque si uno analiza etimológicamente, ¿no? La raíz de la palabra, afasia viene del griego y significa no. Y claro, ¿no? Y fasia significa habla. Entonces, estrictamente desde la etimología, afasia significa no habla. Primer problema, porque las afasias, vamos a decirlo ahora muy sencillamente, son dificultades del lenguaje producidas por una lesión cerebral. Pero el tema es que siempre es por eso, ¿no? Es por una lesión, puede ser por una lesión cerebral. Sí. Las causas pueden ser varias. Puede ser, ahora si queréis las vemos más en detalle, ¿no? Pero pueden ser tumores, pueden ser ACVs, pueden ser golpes en la cabeza, ¿no? Heridas punzantes en sí. Pero siempre es un problema que es predominantemente lingüístico, ¿sí? Luego de alguna alteración cerebral, digamos. El tema es que esas alteraciones pueden ser del habla, la producción oral, pero también pueden ser predominantemente de la comprensión, no tanto de la producción oral, ¿no? O pueden darse tal vez más bien en la escritura que en el habla. Entonces, si uno toma muy literalmente, ¿no? Afasia como no habla, puede estar cometiendo algún error. Como que hay un choque ahí de cuestiones, ¿no? Hay un choque, claro, ¿no? Y tal vez porque las etiquetas, los nombres de las enfermedades, las patologías, las entidades clínicas, se ponen en una coyuntura histórica, en un momento, ¿sí? De hecho, en el caso de la afasia sabemos hasta muy bien cuándo se convino ese término, que fue más o menos hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Más o menos hasta en la década de 1860. O sea que la afasia es una falla, digamos, en el lenguaje que puede producirse por cualquier... Bueno, ahora vas a dar los motivos que pueden producirse, tanto oral o escrito se puede dar. A ver, estrictamente para que sea afasia, estamos hablando de la modalidad oral. Claro. Cuando hablamos de problemas escritos, por ejemplo, gente que tiene problemas en la escritura, eso se denomina más específicamente agrafia. Ah, bien. ¿No? Y cuando hay problemas en la lectura, eso se denominan más predominantemente alexias o dislexias, bien, ¿no? Bien. Entonces, sí está esto, pero mira, la segunda razón por la cual el término es tramposo es este. Primero te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, no sé, salimos Euge, vos y yo anoche, ¿sí? Y tomamos frío, no sé, nos resfriamos. Ponele, ¿sí? Estuvimos abajo de la lluvia, ahí bailando con Euge, ¿sí? Terminamos resfriados. Ahora decimos, y es más, ponele que decimos, tenemos gripe, nos agarramos una gripe, bien, los tres. Ahora, a lo mejor vos levantás fiebre, ¿sí? Y estás todo transpirado. Y a lo mejor ella no levanta fiebre, pero está muy débil y no tiene apetito. Y yo a lo mejor no levanto tanta fiebre. Raro, igual que yo no tenga apetito. Eso ya es raro, pero bueno, ponele que no. Enfermedad, eso sería amorfafia. Entonces, bueno, pero el tema es este, ¿no? Y fíjate que los síntomas que tenemos nosotros son todos muy distintos, ¿no? Sí, claro. Pero decimos gripe, tenemos los tres, ¿no? Entonces, cuando uno, piensa la gripe, uno a veces piensa como la gripe es una cosa, ¿no? Y cuando te agarra del mismo modo, ¿no? Eso no es así. Así como no pasa para la gripe, cada uno se engripa de un modo distinto, las afasias pueden ser muy distintas. Y más que afasia, hay afasias, ¿no? Entonces, hay afasias en las cuales, si se te compromete cierta lesión cerebral, tal vez vos tengas más problemas con aspectos para la producción del lenguaje que para la comprensión. Pero si hay lesiones que afectan otra lesión cerebral, tal vez los problemas sean mayormente de comprensión que de producción. Y asimismo, a lo mejor hay tipos de afasia que afectan más bien las habilidades gramaticales
y no tu conocimiento del vocabulario, por ejemplo, o viceversa. Entonces, cuando uno dice afasia y lo piensa así como un sustantivo singular, la afasia, ¿no? Como debe ser algo que los pacientes afásicos todos tienen el mismo tipo de dificultad, eso tampoco es así. No, yo te decía, estabas pensando cuando vos hablabas distintas lesiones cerebrales. Ahora, cuando una persona tiene imposibilidad de comprensión producto, por ejemplo, del Parkinson, no, Alzheimer. El Alzheimer. ¿Eso también genera una afasia producto de la enfermedad? No, estrictamente, y es muy bueno el punto, porque hay muchos de los síntomas de las dificultades lingüísticas que presentan los pacientes con Alzheimer son similares a los que presentan pacientes con un tipo o un conjunto de afasias particulares que son los que llamamos afasias fluentes, ¿sí? Pero es importante hacer distintas pruebas cognitivas para separar y determinar si lo que presenta ese paciente es una afasia o es Alzheimer. Lo primero es que las causas van a ser distintas. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que no se produce por una lesión focal que sucedió en un momento, sino que por distintos procesos, el cerebro, ciertas regiones cerebrales, sobre todo regiones posteriores, temporales, hipocampales, se van deteriorando, se van atrofiando con el paso del tiempo, ¿sí? Eso es el Alzheimer, un tipo de demencia. Ahora, una afasia... ¿Es la muerte de las neuronas, por ejemplo? Se va dando se van muriendo neuronas y sobre todo se van generando unos ovillos, ¿sí? Que hacen que la comunicación interneuronal sea cada vez más deficiente, claro, ¿sí? Exactamente, sí. Pero ahora, una afasia, las afasias clásicas, no son neurodegenerativas, no se van dando progresivamente el tiempo. Hay un episodio que las detona. Ese episodio puede ser, vos decías muy bien hoy, Daniel, ¿no? Un ACV, un accidente cerebrovascular. Puede ser un accidente cerebrovascular isquémico, que es en el caso en el que las arterias cerebrales se bloquean y de repente no irrigan bien el cerebro, ¿no? O puede ser hemorrágico, ¿sí? Que es cuando una arteria se rompe, claro, ¿sí? Claro. Sí. Y hay una ruptura de la arteria y eso también acelera el deterioro de los tejidos que se ven afectados. Pero eso se da en un momento particular, ¿te das cuenta? O sea, es distinto al caso progresivo que tenés en el Alzheimer. Y más allá de eso, para que algo sea una afasia, sus síntomas predominantes tienen que ser lingüísticos, ¿sí? La mayor dificultad que experimenta el paciente, la más marcado, tiene que ser en el lenguaje. No tanto así en la memoria, no tanto así en su conducta física, no tanto así en su procesamiento de las emociones, ¿sí? Pero principalmente lingüístico. En cambio, en el Alzheimer, la sintomatología lingüística no es la más dominante. Vas a encontrar lo más dominante, por ejemplo, en el ámbito de la memoria, ¿no? Claro. Entonces, fíjate cómo tanto a nivel de lo que está pasando en el cerebro, como a nivel de lo que manifiesta el paciente, hay criterios para separar una cosa de otra. Aun cuando las dificultades lingüísticas de un tipo de afasia, como las afasias no fluentes, y el Alzheimer, puedan tener alguna coincidencia, por ejemplo, en la anomia o en la dificultad para comprender ciertos significados y demás. Yo digo, ¿esto afecta a personas mayores? ¿Puede afectar con el tiempo o afecta por una cuestión, un accidente cerebrovascular, un golpe? ¿Afecta a personas jóvenes también? Puede afectar a personas jóvenes. Está muy bueno el punto ese, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, o las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, la demencia frontotemporal, son enfermedades asociadas con el envejecimiento, ¿no? Generalmente porque estos procesos de neurodegeneración, ¿no? De atrofia que decíamos hoy, sí, terminan de eclosionar, digamos, a ciertas edades. En el caso del Alzheimer, pasado los 60 años, en el caso del Parkinson, entre los 55 y los 60 años, ¿no? Pero en una afasia, precisamente, depende básicamente de cuándo tenés la mala fortuna de atravesar uno de estos episodios, ¿no? Cuando uno puede tener un accidente cerebrovascular. Si bien los accidentes cerebrovasculares no son tan comunes en gente joven, pueden darse. Sí, pero no son comunes. No son tan comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, un accidente automovilístico. Puedes tener un golpe muy fuerte en el cráneo, ¿sí? Que daña una parte de tu cerebro y te genera una afasia. Pasó con algunos pilotos de carrera, ¿sí? Absolutamente, sí. Absolutamente. Una lesión punzante, que te claves algo en la cabeza y atraviese y lesiona una parte de tu cerebro, ¿no? O incluso a veces las afasias pueden generarse por un tumor,
¿sí? Entonces las causas son distintas y como esas causas dependen más bien en general de accidentes, no de procesos paulatinos, se pueden dar estrictamente en cualquier momento de la vida. Te doy un ejemplo que lo conozco porque lo leí. Un corredor de carreras de acá de Argentina tuvo un accidente callejero, no fue corriendo, pero tuvo un golpe durísimo en la cabeza, un chico muy joven. Está en recuperación hace ya 3 o 4 años. Y lo que yo noté cuando lo vi, cuando vi la nota, es que él es como que te mira como perdidamente y le cuesta mucho hablar, muy lento habla. Ese chico que es muy joven, hoy tendrá no más de 23 o 24 años, tiene posibilidad de recuperación, hay tratamiento para recuperar, no sé si el 100%, pero recuperar por lo menos el habla o la forma de manifestarse. Absolutamente, sí. Hay tratamientos y cada vez más tratamientos y cada vez más efectivos, por suerte, para tratar y recuperar al menos parcialmente algunas de las habilidades verbales que uno pierde ante la afasia, ¿no? Esos tratamientos son muy variados, ¿no? Algunos tienen que ver con práctica intensiva del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, según el tipo de dificultad que manifieste el paciente, ¿no? Si el paciente tiene sobre todo dificultades de comprensión o de discriminación de conceptos, se pueden hacer tratamientos que apuntan precisamente a esto, ¿no? Por ejemplo, se presentan las palabras junto con imágenes o videos o gestos que aluden a los significados de las mismas, ¿no? Para empezar a generar esas conexiones nuevamente, ¿no? Entre la palabra y aquello a lo que alude, que a causa de la afasia se terminó perdiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay otros tipos de terapias, cuando alguien tiene más bien problemas para producir el lenguaje, ¿no? Sobre todo para comenzar a articular o mover la boca de forma tal que le permita generar los sonidos. Sí, exacto, claro, ¿no? sí. Ahí también hay práctica guiada que tiene que ver con tomar conciencia de cómo uno posiciona los labios, la mandíbula, la lengua, para generar los sonidos del habla, ¿no? Que es algo que nosotros, incluso los pacientes, ¿no?, adquieren de un modo no consciente cuando uno desde cuando uno es bebé, ¿no? De repente uno se encuentra con que, este bebé, este niño, de repente ahora maneja los sonidos del español, ¿no? Bueno, eso que nos sucede, por así decirlo, que lo adquirimos sin pensar, después, en el caso de un paciente afásico, se puede recuperar mediante práctica consciente, haciendo reflexión explícita sobre cómo cierta posición de los labios se asocia con cierto sonido. Eso me acordaba mucho cuando estudiaba con las praxias labiales o linguales, que son los ejercicios de los labios y la lengua, del posicionamiento. Entonces, por ejemplo, te decían poner un lápiz entre el labio superior y la nariz para forzar la parte superior del labio. Entonces, hay esos ejercicios que dice Adolfo, realmente se juega mucho en foniatría. Y también para los chicos, con imágenes, que uno los hace más ameno para que el niño pueda comprender. Así que está muy bueno, la verdad que muy prácticos. No, y hay que dejar ese mensaje, ¿no?, de que no son cuadros irreversibles. Claro, exactamente. ¿No? Por supuesto, todo depende de la edad del paciente. Eso te iba a preguntar, sí. Entre un chico joven y una persona grande, por supuesto, una persona que ya pasó los 60 años, creo que se va a hacer más dificultoso, no imposible, la reprogramación del habla, ¿no? No sé si está bien dicho lo que digo. Me gusta la metáfora que claro. usás, sí, claro. ¿Te acordás que hablamos alguna vez de plasticidad cerebral? Claro. También, ¿no? Y te acuerdas que habíamos apuntado que el cerebro es plástico a lo largo de toda la vida, ¿no? Siempre tiene la capacidad de acomodarse, ajustarse, recablearse, pero no siempre de la misma forma y no siempre al mismo nivel, ¿no? Cuanto más joven es una persona, más chances de reorganización, por utilizar tu término de reprogramación, digamos, hay, porque ese cerebro es más plástico y tiene todavía mayor capacidad de flexibilizar y reconfigurar sus conexiones, ¿no? Así es. Entonces, ¿la afasia se puede revertir? ¿Y qué es lo primero, más allá que estuviste diciendo cómo nos podíamos dar cuenta, pero ante una sospecha, ¿qué tenemos que hacer? Eso, ¿cómo arrancamos ante un síntoma? ¿O lo que está diciendo Adolfo, me siento identificada, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué sintomatología podemos descubrir para saber si puede ser o no tal cuestión? Mira, hay varias cosas, ¿no? Pero lo principal es esto. La mayor parte de la población mundial es diestra, ¿sí? Digamos, depende de su mano derecha para
tareas de motricidad fina y motricidad gruesa. Vos, por ejemplo, si tenés que agarrar el mate, generalmente, ¿con qué lo haces? Con la derecha, sí. ¿no? Vos, Daniel, serás diestro también, mayoritariamente, ¿no? Eso es más del 95% de la población es diestra. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué lo menciono? Porque hay una relación muy importante entre cuál es tu mano más hábil y cuál es el hemisferio cerebral que es dominante para el lenguaje. Si vos sos diestro, tenés más del 90 y pico % de chances de que tus funciones cerebrales dominantes para el lenguaje estén en el hemisferio izquierdo. Están cruzadas. Es contrario. Es contrario, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué pasa entonces? Cuando vos tenés una afasia, el hemisferio que se comprometió es el que es dominante para el lenguaje. Y sucede que los hemisferios también están cruzados para el control motor. El movimiento de la parte derecha de tu cuerpo, de que vos pestañees este ojo, muevas esta mano, la mano derecha, muevas la pierna derecha, depende del hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? Cuando el hemisferio izquierdo se daña, y es lo que suele suceder en la mayoría de los casos de afasia, vas a encontrar que el control motor de la parte derecha del cuerpo se ve afectado. Entonces, si vos ves una persona que tiene dificultad para mover el brazo derecho o la pierna derecha... Lo que sería una hemiplegia, mueplegia. Exactamente, absolutamente. Es exactamente eso, una hemiplegia. Es absolutamente eso. O, por ejemplo, vas a ver que tiene la parte derecha del rostro caída. ¿Sí? ¿Viste? La boca como un poco caída. Le cuesta levantar el brazo derecho. Levanta los dos brazos, pero el derecho le cuesta más y cae antes, ¿no? Entonces, hay básicamente una tríada que se suele utilizar que es muy práctica. Es lo que se llama el habla, ¿sí? Ver, por ejemplo, cuánto cuesta la producción del habla. Levantar los brazos y ver si puedes levantar los dos brazos de la misma forma y mantenerlos arriba del mismo modo. Si vos sos diestro y te cuesta levantar el brazo derecho, señal de alerta. Y lo otro es la sonrisa. Si cuando vos haces una sonrisa, fingís una sonrisa, ves que la parte derecha no sube tanto como la parte izquierda, también señal de alerta. Bien. Esto, en conjunción con esa dificultad lingüística, que es lo que uno va a notar más primeramente, es suficiente razón para decir, ok, hay una alerta. Consultemos a un... Vayamos a un neurólogo. Claro. Vayamos a un neurólogo o a un principalmente a un neurólogo, ¿sí? O eventualmente a un neuropsicólogo. Y ellos son los profesionales que o van a tener las herramientas para diagnosticar, precisar y proponer un programa de intervención, en caso de que efectivamente haya una afasia, ¿no? O en todo caso, derivar al profesional más específico que pueda intervenir en el caso. Estamos como a pocos minutos del Mitre Informa Primero, pero antes, Adolfo, quiero que me cuentes sobre la Noche de las Ideas del próximo año. ¿Cuándo se va a hacer? Este año se hizo la tercera edición, por lo que recuerdo, y el próximo ya es la cuarta. Se viene la Noche de las Ideas, que es un evento cultural y de divulgación científica fantástico. Se va a dar 2 noches en Ostende, que va a ser el 29 y el 30 de enero del 2020, y luego en Mar del Plata, el 31 de enero, que es... ¿Me decís Ostende en Pinamar? Sí. Ah, bien. Sí. Y luego el 31 de enero y el 1 de febrero aquí en Mar del Plata, en sedes que todavía están por definirse, ¿no? Bien. Pero, bueno, vamos a ser muchos los investigadores, figuras de la cultura, actores, escritores y demás, que van a participar de esto, ¿no? Un evento para compartir, generar y debatir ideas en el cruce entre la cultura, la ciencia, la literatura y demás. Así que va a estar muy bueno. Nos queda la última columna para el próximo mes, que es la última del año, donde ya tendrás alguna precisión más sobre la Noche de las Ideas, ¿no? Definitivamente, claro que sí. Y bueno, ahí lo compartiremos de una. Por supuesto. Doctor Adolfo García, muchas gracias. Otra columna más muy importante y nos vemos en la próxima. De una. El doctor Adolfo García estuvo aquí en el verano menos pensado.